Buenas tardes, tengan todos. El acto que nos reúne hoy constituye la cumbre de un proyecto ambicioso y metódico del doctor Mijaíl Mondón, académico e investigador de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Por esto, la editorial de la Universidad Nacional y la Escuela de Literatura tienen el agrado de presentar ante nuestros queridos estudiantes, académicos y público en general la obra ganadora del certamen Una Palabra 2023, titulada Editorial Ex Machina, Producción Editorial y Literatura Costarricense, 1990-2020. Para comentar este magistral ensayo, que versa sobre el papel protagónico de las editoriales, tanto privadas como estatales, en los mecanismos de recepción y producción literaria costarricense, desde mediados de la década de los 90, contamos con la participación de los señores. Primeramente, la doctora Iliana Araya, en representación de la editorial de la Universidad Nacional, el doctor Gabriel Baltodano, académico de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y director de la maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, y la señora la máster Diana Rojas, académica del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Por último, contaremos con las palabras del señor Mijaíl Mondón. Damos la palabra a la señora Iliana Araya, encargada de transmitir el mensaje de la editorial de la Universidad Nacional. Buenas tardes. De parte de la EUNA reciban un sincero y una cordial bienvenida por acompañarnos en esta tarde en la entrega de la tercera obra premiada del certamen Una Palabra del 2022, esta vez en la categoría de ensayo, así como Grete lo indicaba en el libro editorial Ex Machina, Producción Editorial y Literatura Costarricense 1990 al 2020 por Mijaíl Mondón López. Bienvenidos a Grete por acompañarnos, a Gabriel Baltodano, a la señora Diana Rojas y por supuesto a Mijaíl Mondón. Todos autores de la EUNA y muy reconocidos en sus campos de los estudios literarios y culturales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Este libro, bueno, como ya les indicamos, ganó la categoría de ensayo, y para la EUNA es un honor presentar esta obra. La Universidad Nacional fue fundada el 15 de febrero a partir de la Ley 5182 y es declarada institución benemérita de la educación, la tecnología, la ciencia y la cultura costarricense un 10 de abril del 2014. Por su parte, la editorial Universidad Nacional fue fundada 3 años después, en 1976, y en la figura del Consejo de la Editorial de la Universidad Nacional, COEUNA, otorga sello editorial a sus publicaciones, entre estas sus libros. El sello editorial es una marca registrada en la Universidad Nacional que protege y preserva los derechos de la propiedad intelectual, y la política editorial de nuestro sello está centrada en la calidad, la pertinencia científica y académica, así como la relevancia social de las obras. También hace hincapié en la mejor proyección del quehacer universitario, la ciencia y la cultura. Este libro, ganador del certamen Una Palabra, que se organiza desde 1978 por la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, con el apoyo del COEUNA, se ha realizado de forma ininterrumpida a lo largo de 45 años. Es un proyecto institucional que tiene como objetivo estimular la producción literaria y científica por medio de el premio anual que se confiere en diversos géneros como poesía, ensayo, teatro, novela, cuento, y reconoce el mérito a los diferentes escritores, poetas, ensayistas, donde se otorga el sello de la EUNA. En esta categoría de ensayo, Mijaíl Mondón nos presenta en su obra
la función protagónica en los mecanismos de recepción y producción literaria de las editoriales independientes y las público-estatales. El libro reflexiona acerca del carácter sociodiscursivo que comporta el campo y la industria editorial en las dinámicas de la producción y la circulación social de la literatura costarricense. En esta, normalmente yo invito a la lectura del libro, normalmente no siempre invito a la lectura del libro, tanto a personas especializadas del tema, pero también al público en general que quiera conocer cómo es la estructura de un libro publicado por la EUNA. En este caso es me parece a mí un magnífico ejemplo en la estructura del prólogo, la introducción, el desglose de los capítulos, y sirve a manera de ejemplo para las personas que eventualmente quieran publicar con nosotros en la editorial. Y la obra expone en su introducción el objeto de la investigación, que se basa en dos argumentos. El primero, que evidencia la escasa producción académica dedicada a analizar los procesos de mediación y recepción editorial del fenómeno literario. Y el segundo argumento entrelaza las relaciones inter y transdisciplinarias que se generan entre la crítica, la historiografía literaria y la interpretación sociológica. Y luego se da paso a la descripción de los capítulos que se profundiza en cada uno de ellos. De parte de la editorial felicitar a Mijail Mondol, que es colega nuestro, es responsable del proyecto Fomentando una Cultura Editorial, donde el objetivo primordial es que las personas de la universidad, tanto académicos como estudiantes, puedan transformar sus proyectos o sus tesis en un libro. Y de ahí el reconocimiento, al igual ha obtenido reconocimiento, valga la redundancia, en otros campos de la cultura costarricense, y reitero mis felicitaciones. Otro elemento que quiero contarles es que todas estas obras premiadas, hoy es la tercera que presentamos, están a exposición en nuestras librerías, y tanto en formato digital como en formato impreso. Y también forma parte de nuestro catálogo internacional. Estas obras fueron llevadas el año anterior, en noviembre del 2023, a la Feria Internacional de Guadalajara. Este año va a estar presente en la feria, la FIL, que es la Feria Internacional Universitaria 2024, del 11 al 14 de abril. Bueno, también cordialmente invitados para que lo agenden. Igual en julio, la EUNA planifica participar en la FILWA en Guatemala a inicios de julio, y a finales de julio estará presente en la FILCR 2024, donde se expondrá esta y todas las obras. Entonces, ahí nuevamente les reitero la invitación a leer esta obra de ensayo, que es ejemplar en el modelo y en el contenido. Siempre hago la aclaración de que, mi área de especialidad no es esta, y por eso les reitero la lectura de la estructura, y los que tengan interés tanto en la temática como en acercarse a diferentes libros que produce la EUNA, y en este caso que han sido premiados. Entonces, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doña Liliana, por sus palabras. Como se ha mencionado, contamos con dos comentaristas de la obra que hoy presentamos: el estudioso de las letras costarricenses, Gabriel Patodano, y la historiadora Diana Rojas. Le cedemos la palabra en este momento al señor Gabriel Patodano. Buenas tardes. En primer término, yo quisiera decir que me siento muy honrado de estar aquí. En su momento, Mijail tuvo la consideración, que yo agradezco, de invitarme a comentar este libro.
Y bueno, me parece que es una oportunidad muy importante. Quizás convenga decir que este libro fue entregado a final de año, el año anterior, en la ceremonia que normalmente organiza el certamen Una Palabra, porque este libro fue Premio Universidad Nacional en el año 2022, pero su publicación, su aparición ya como libro impreso fue a finales del año anterior. Desde luego que a la ceremonia pues asistieron muchas personas, pero van por otras razones, ¿no? Es decir, van porque alguien ha sido premiado, están allí todas las personas que reciben este reconocimiento, y quizás allí se diluye un poquito la particularidad de cada libro. Entonces, la propia Marianela Camacho, la editora de la editorial de la Universidad Nacional, Iliana como directora, ¿no? Y desde luego que algunos otros como profesores y académicos, Mijail de primero, pues pensamos que era oportuno presentar el libro formalmente ya en el inicio del año universitario, y sobre todo reunidos aquí como estamos hoy, estudiantes de literatura, académicos, profesores, no solo de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, sino también de otras unidades académicas de nuestra facultad. Porque claro, este es el público idóneo, ¿no? Es el espacio más adecuado, es el nicho natural para un libro como este. Les decía, yo me siento muy honrado con la invitación y voy a procurar pues hablar un poco acerca de las calidades de este libro, que son muchas. No solo por el índice de que haya ganado el Premio Universidad Nacional, sino además porque me parece que es una investigación que va abriendo campo y se suma a otros esfuerzos recientes, todavía escasos, de una enorme calidad, pero escasos, que vienen un poco planteando el tema de la producción editorial como un ámbito desde el cual hay que entender el desarrollo de la literatura costarricense, ¿no? La propia Diana Rojas, que está hoy acá como comentarista, pues ha publicado hace relativamente poco un libro también magnífico sobre la editorial Costa Rica y sobre la forma en que las tramas intelectuales determinaron en su momento una manera de entender, de consumir la literatura costarricense. Ven ustedes, entonces yo quisiera empezar por allí diciendo que este es un campo emergente en nuestro medio, y me parece que las aportaciones que hace Mijail son muy valiosas, muy importantes, ¿no? Y por eso no habría que perderlas de vista. Sirva esto como base para decirle a nuestros estudiantes que es fundamental que cuando consideren desarrollar investigaciones en sus trabajos finales de graduación, pues piensen también en estos ámbitos de trabajo, que suelen ser novedosos, suelen ser desafiantes, pero que al final permiten que la labor que se hace rinda unos productos mucho más efectivos, con más trascendencia. Yo sé que el estudiante de grado, incluso a veces el de posgrado, está tentado a pensar en una tesis muy tradicional, y entonces tiene la idea aquella de que hay que analizar una obra literaria o hay que analizar un tema, un problema de estos que ya son clásicos. Bueno, la producción del libro es un tema clásico, pero en Costa Rica ha sido muy poco explorado. En Centroamérica me parece que también, ¿no? Entonces allí hay una oportunidad y un espacio interesante. Voy a leer el texto que preparé para no perderme mucho en el tiempo, y si al final me quedara un par de minutos, pues volvería sobre una tesis complementaria. En el ensayo La impronta del editor, un ensayo publicado en 2013 por Roberto Calazo, uno de los más importantes editores del siglo XX, en ese ensayo Roberto Calazo define el arte de la edición como un singular y casi irrealizable género literario, en el que cada libro publicado habrá de dar forma en el plazo de una o incluso varias vidas a la obra mayor, a saber, el catálogo de un sello fundamental. Con esta idea en mente, Calazo pasa revista a las prácticas de notables editores que dispone por clases y asocia con tres figuras específicas. Primero, con lectores empeñados en hallar textos únicos, inéditos u olvidados. Segundo, con exégetas expertos en una determinada tendencia. Y tercero, con críticos perspicaces e implacables, capaces de rechazar ciertos manuscritos por el solo temor de que estos pudieran, cual personajes cerrados de una novela, desvirtuar o desequilibrar el conjunto de sus propios proyectos.
ejercida de tan extraordinaria manera que no como simple negocio, mera industria ni saber procedimental, la edición pone de manifiesto sus estrechas correspondencias con la historiografía y la crítica literarias. Para comenzar, porque quienes realizan estas tres actividades aspiran a incidir en la formación del gusto y el criterio de los lectores. En segundo término, porque la una y las otras conllevan siempre concepciones predefinidas de la literatura y la cultura. Por consiguiente, ponen de manifiesto posicionamientos concretos respecto de coyunturas estéticas, políticas y sociales. Y por último, porque estas disciplinas traspasan y por tanto anulan los engañosos límites que separan la producción del consumo. Quizá por ello, más que de los individuos, todos percibimos la influencia de una autoridad, de unas relaciones de poder que han de ser inquiridas en aras de comprender la complejidad de los hechos literarios. En nuestro medio académico, como les decía antes, los estudios literarios han desatendido la manifiesta vecindad de la edición, la crítica y la historiografía literarias, y dejaron de lado, hasta hace muy poco tiempo, el examen de los procesos de recepción y mediación editorial de la literatura. Editorial Ex Máquina, Producción Editorial y Literatura Costarricense 1990-2020, se vale de tal contigüidad y de una interpretación sociológica de esta industria cultural, con el propósito de resolver determinados vacíos de la historia de la literatura costarricense contemporánea. Como advierte el título de este libro, el análisis del quehacer de la instancia editorial, como la denomina el autor, este es un concepto que ha creado Mijaíl para poder explicar lo que ocurre, ¿no?, con estas figuras que no son solo los editores de carne y hueso, sino que tienen que ver con esa posición, con esa función, ¿no? Como les decía, el análisis del quehacer de la instancia editorial ilumina ciertos aspectos de las tramas de producción, circulación y mercantilización de los bienes culturales, a partir de un objeto de estudio más bien permeable y por ello de difícil aprehensión. Porque claro, es difícil, ¿verdad?, esto de pensar en los editores. Suelen los editores tener una práctica muy curiosa, ¿no? Y es que el editor, aun cuando está siempre presente en el libro, trata de escamotearse, ¿no?, trata de quedar oculto, ¿no? Digamos que un buen editor es aquel que ha marcado el libro y sin embargo no ha dejado una sola huella, ¿no? Es una especie de crimen perfecto la edición, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? No es casual que sea mediante el ensayo que Mijaíl desarrolla este análisis, ¿no?, porque el ensayo nos permite unas libertades que no hay que entender mal, ¿no?, pero unas libertades fundamentales que son las que hacen posibles un acercamiento a un objeto tan complejo, ¿no? También es fundamental en su desarrollo el diálogo entre diversas disciplinas y perspectivas que procuran un entendimiento más cabal de los hechos literarios, ¿no? Para no agobiar al lector con explicaciones excesivas, me referiré a tres méritos concretos de este ensayo, sin que ello excluya otros tantos. El primero de estos méritos consiste justamente en que el libro desarrolla una interpretación global e interdisciplinaria de la producción simbólica reciente, superando las cortapisas habituales de la crítica textual e incluso del vendaval sociologista. Y aquí a mí me parece que la lección de Mijaíl es magnífica, ¿no? Es un movimiento de ajedrez al que hay que prestar atención, ¿no? Nuestra historiografía literaria está hecha desde esa perspectiva textualista y manierista, cosa que sorprende, y cuando no, desde un sociologismo a veces me parece a mí que peca de simplista, ¿no? Y en esto Mijaíl es muy fino en su análisis, ¿no? Esta ruta queda marcada en los primeros apartados del ensayo, que se ocupan de las implicaciones conceptuales y metodológicas de la puesta en marcha de un auténtico análisis sociohistórico del campo editorial. Sorprenden por su contundencia las tesis de fondo acerca de, por un lado, los puntos ciegos de ciertas corrientes de la crítica literaria marxista, según se la practicó entre nosotros, ¿no?, que no necesariamente es una crítica de la interpretación marxista en general, ¿no? Y por otro lado, el determinismo y el universalismo mal escondidos de las claves hermenéuticas reiteradas por la crítica a propósito de la posmodernidad y su producción simbólica. Muy interesante lo que en este ensayo Mijaíl
entra a desarticular, a desmontar muchos de los mitos que la crítica ha venido repitiendo desde los años 90, ¿no? Acerca de qué cosa es la literatura en este periodo que algunos dieron en llamar posmodernidad, ¿no? Y me parece que él lo va desmontando, y en esto es, digamos, también muy agudo el análisis que hace. A juicio del autor, las unas y las otras han hecho hincapié en las dimensiones ideológica y política del cambio cultural, pero sin profundizar en las dinámicas y las transformaciones del capitalismo, ni en las consecuentes reconfiguraciones de la vida social, la creación literaria y la industria editorial. Entonces, claro, son lecturas las que ha hecho nuestra historiografía muy crítica, ¿no? A propósito del papel de la economía, ¿no? Aquí a mí me parece que Mijaíl incluso toca una escuela, ¿no? Que fue la que fundó Álvaro Quesada, un análisis sociológico muy contundente, muy claro, muy posicionado, pero que rara vez entra a ver las cuestiones, las condiciones materiales de producción de esa literatura, ¿no? Entonces es un marxismo sin materialismo, ¿verdad? Cosa muy curiosa, ¿no? Cosas que ocurren en el trópico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es una escuela, ¿verdad? Y yo sé que cuando se plantea esto, puede ser que todos nos quedemos un poco agobiados, ¿no? Porque es una escuela en la cual todos formamos parte. Varias generaciones de críticos literarios nos formamos bajo la estela de Álvaro Quesada, sobre todo los más, ya yo no sé si la palabra joven sirve, ¿no? Pero digamos que por lo menos unas 3 o 4 generaciones recientes se han formado bajo esa estela, ¿no? Cosa distinta a las generaciones anteriores que en esto tenían una perspectiva más amplia. Quisiera dejar constancia además de que esta interpretación global de la recepción y la mediación editoriales no solo es posible merced al diálogo entre disciplinas y perspectivas, sino como resultado directo del cotejo de determinados sistemas teóricos, como las aportaciones de la crítica cultural latinoamericana, en torno a las particularidades y la precariedad constitutiva del medio intelectual de la región. Un segundo mérito del ensayo radica en su capacidad para presentar en su justa dimensión la actividad editorial, desde luego ya no como una intermediación obsoleta, dadas las nuevas circunstancias de inmediatez, rendimiento y reserva ante toda clase de negociaciones, ni siquiera como una interpretación institucionalizada y constitutiva del campo cultural, sino como saber y problema ético. En tanto cuerpo de conocimiento, la edición se corresponde con maneras específicas y a la vez históricas de llevar a cabo la lectura, la escritura y la exégesis. Es, por lo demás, una labor de curación, digamos pues, de reparación de hierros, solución de problemas, supervisión y cuidado de aquello que será dado al público. Digamos con ello que la actividad editorial es una de las tantas capas que conforma el libro, una práctica significante que impregna el papel, sus formas, pero también su contenido. Desde las obras mismas y sobre la base del pensamiento de los editores, el ensayo avanza en sentido inverso, en pos de la impronta de la actividad editorial, un rastro fácil de perder. Como argumenta Mijaíl, la actividad editorial modela la comprensión de la literatura y el ideario estético en unas condiciones histórico-culturales concretas. Opera como un dispositivo capaz de convertir las fuerzas y las determinaciones externas en tensiones inherentes a su propia esfera de acción. Esta intervención conlleva problemas de índole ética a propósito de la presencia-ausencia del editor respecto de su posicionamiento como intelectual y como ciudadano. Si bien es cierto que entre los editores y algunos autores se da el mutualismo, ambos trabajan en último término para el lector. Habitante de un libro ajeno, el editor no puede sino ocultar las marcas de la faena. Si es diestro, tiende a pasar desapercibido, un obstáculo adicional para el estudio de esta materia. Además del dilema descrito, el editor participa de amplios debates sociales, políticos, ideológicos y estéticos, en los que puede adoptar diversas posturas en el marco de complejas relaciones de poder. Entre sus posibilidades, cabe cumplir en silencio con los encargos. Qué duda cabe que una buena parte de nuestro sector editorial es eso, ¿no? También puede estar tecnificado. Y en esto encuentro yo una tendencia muy lamentable que se ha venido desarrollando en las universidades, sobre todo en la edición de las revistas. En el periodo contemporáneo, la proliferación de agendas sociales y políticas ha tenido por correlato la eclosión de proyectos editoriales, artísticos y literarios. Este hecho nos permite comentar, cuando menos brevemente, un tercer mérito del ensayo que el público tendrá entre sus manos. Con la lectura de este libro emerge un panorama ampliado de las letras recientes. Este es, digamos, el tercer aporte, ¿no?
que cuando uno mira desde otra perspectiva aparecen muchos aspectos que habían sido olvidados. Esta renovación y en muchos casos refutación del aspecto general cuando no asentado en la literatura costarricense, tal y como había sido representada en muchas de las historias literarias publicadas durante el último cuarto del siglo XX, encuentra un suplemento añadido por la actividad editorial. En las últimas décadas han proliferado los experimentos editoriales y literarios que se resisten a las lógicas y el orden del neoliberalismo. Se trata de movimientos autónomos y originales que objetan las nociones tradicionales de edición, literatura y libro. La tecnología y sus medios de producción digital e interconexión social han jugado un papel importante en estos desarrollos, junto con la urgencia de intervenir en determinados idearios y en favor de los derechos de diversas comunidades. En el mundo, en América Latina y desde luego en Costa Rica, asistimos a la reinvención de una forma específica de comunicación y asociación, el libro. Esta profunda transformación se expresa en muchos ámbitos de la vida cotidiana, en particular cuando reflexionamos acerca de la importancia de los encuentros y los desencuentros sociales. En la era primo secular, el libro, los hechos considerados literarios y la actividad editorial misma se han renovado para convertirse en encrucijada, lugar de reunión y punto de encuentro para muy diversos movimientos y proyectos. Decíamos que en la época contemporánea han aflorado numerosos movimientos sociales contrahegemónicos. No obstante, lo han hecho justamente porque el capitalismo avanzado se instaló en todos los dominios de la existencia individual y colectiva. No sorprende entonces que los editores participen de dinámicas propiciadas también por los nuevos mecanismos de producción editorial. La incidencia del paradigma digital, los repertorios culturales hegemónicos y las demandas de determinados productores, intermediarios y consumidores, maneras de ser y hacer asociadas a dinámicas empresariales y mercantiles que reproducen los usos del sistema dominante. En este último término, editorial ex machina, producción editorial y literatura costarricense, no solo señala un punto de fuga o apertura hacia nuevas tendencias de las letras locales, sino que plantea una serie de interrogantes acerca de los alcances y los desafíos del sector editorial en una época de enormes posibilidades y graves limitaciones. Gracias. Muchas gracias, don Gabriel, por sus palabras. En este momento escucharemos a la señora Diana Rojas. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera darle un agradecimiento a Mijail por permitirme ofrecer un comentario de su obra y reiterarle mis felicitaciones por la transmisión y por la publicación que nos convoca hoy en día. Yo quisiera proponer mi comentario en torno a tres grandes ideas que me permiten visibilizar los aportes que está haciendo este texto en la producción académica. Para pensar estas tres ideas, bueno, quisiera comenzar indicando que desde mi perspectiva uno de los aportes que realiza el estudio es el periodo en el que se enfoca el análisis. A través de un trabajo de síntesis que conocemos del historiador Iván Molina, basado en múltiples investigaciones y también de discusiones que hemos tenido en el equipo de trabajo que lo conforman Gabriel, Mijail, don Carlos Francisco Monge, Francisco Vargas y Marianela Camacho. Nosotros tenemos muy claro que la actividad editorial, por usar una palabra para facilitar nuestra comunicación, se ha estudiado en Costa Rica principalmente en lo que se ha podido reconstruir del siglo XIX y sobre todo del siglo XX. Entonces, pues para el público que no necesariamente tiene a la mano esta información, nada más voy a fijar unas grandes ideas para explicar por qué yo identifico el aporte que hace la obra de Mijail en este periodo de estudio. Nosotros sabemos que en Costa Rica llegan las primeras imprentas en el siglo XIX, se dedican sobre todo a la impresión de periódicos, documentos oficiales, obras de tipo religiosa y escolar. Luego vamos a saber que las primeras librerías
comercializan libros importados de Europa, sobre todo en filosofía, en ciencia, en literatura. Vamos a también saber que era común que en el siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del XX las imprentas combinen con otros servicios como por ejemplo la tipografía, la librería y la publicación. Sabemos que por el contexto, por las condiciones materiales, probablemente en nuestro contexto centroamericano, las revistas y los periódicos eran los principales espacios por donde los escritores daban a conocer sus textos, y sabemos de proyectos que fueron, digamos, relativamente exitosos en el sentido de su larga duración, como por ejemplo la actividad editorial en torno a Joaquín García Monge o a inmigrantes catalanes, por ejemplo, que se dedicaron a esta actividad. Y luego ya llegando a la segunda mitad del siglo XX, tenemos muy claro que aparecen editoriales porque están vinculadas con la demanda de los libros de las universidades públicas, o si no, con proyectos muy específicos para los partidos políticos, para las obras de tipo religioso, para los textos escolares, para la difusión de las investigaciones en ciencias sociales. Y finalmente entonces llegaríamos ya a la década de los 80, como ustedes probablemente muy bien conocen, en donde la crisis económica termina no solo por comprometer el presupuesto de las editoriales públicas, sino que permite la incursión de las editoriales privadas en la publicación de libros de texto y obra literaria. Luego vamos a tener otros estudios que se van a acercar más o menos al tema de la actividad literaria con casos muy puntuales. El estudio de revistas culturales en el siglo XX, el estudio del comercio de obras impresas en el siglo XVII y XX, la función ideológica de la editorial Costa Rica, o la producción de libros, pero de editoriales privadas, pero en años muy puntuales, 2017, 2016. De manera que, como lo indica Mijaíl en su libro, lo que ha predominado es que estas investigaciones muestren un enfoque histórico en donde intentan explicar la actividad editorial en función de un mundo cultural e ideológico, o si no, un enfoque más económico, en donde explican la aparición de las editoriales, la cantidad de sus publicaciones y todo el proceso de producción. En este caso, entonces, Mijaíl se va a diferenciar de estos estudios en cuanto a que por primera vez se realiza un análisis de unos 30 años, que podríamos decir nuestra contemporaneidad, escasamente estudiado hasta este momento, por lo menos con esta sistematización que él nos ofrece. Y lo hace tejiendo aportes desde la crítica literaria, la historiografía y la sociología. De manera que hasta incluso, como lo mencionaba el profesor Gabriel, él trasciende los estudios que tradicionalmente, por ejemplo, han estudiado el fenómeno literario a través de generaciones de escritores o de periodos de estudio. Además de entonces ser innovador en el periodo y en el enfoque, él también nos va a proponer entender la edición como una actividad económica donde va a haber un sujeto productor que vende su obra y van a existir mediaciones editoriales. Entonces, desde mi perspectiva es muy sugerente este concepto de campo editorial para tratar de captar un fenómeno que es muy complejo, pero que a la vez está en constante tensión. La segunda idea hacia donde quisiera dirigir mi comentario es que, claro, el libro de Mijaíl es un ensayo. Aún así, a mí me parece que podemos identificar una metodología muy estratégica para captar una información que puede llegar a ser muy vasta y difusa. Cuando tuve en mis manos el libro, y bueno, ya conocía anteriormente la publicación, una de las preguntas que yo me hice, bueno, ¿cómo estudiar las editoriales y la producción literaria en la época neoliberal? Cuando yo me imaginaba a Mijaíl enterrado con cajas de archivos
o con incluso una gran cantidad de fuentes impresas y digitales, pero Mijaíl lo logra sortear de una forma, como les comentaba, muy estratégica, porque él va a ir sistematizando la información en cuadros y gráficos que toma de las mismas historias de la literatura, de los sitios web y otras que son de su elaboración propia. Así él nos va, digamos, demostrando cómo presenciamos la aparición paulatina de editoriales a finales de los 80 y sobre todo en los 90, cómo estas editoriales empiezan a tener presencia en los premios nacionales. Algo que a mí me parece muy innovador de este estudio es la relación que hay entre género premiado y editorial, por ejemplo, y también nos logra demostrar el predominio de ciertas tendencias como la ciencia ficción, la fantasía, el terror, entre otros. De manera que él logra explicar efectivamente cómo interactúan agentes de muy diferentes características, el público estatal, el público universitario, el privado, y cómo pareciera, por momentos yo me hacía esta pregunta, ¿verdad? Como si existiera una especie de patrocinio hacia un determinado género o hacia una determinada tendencia. Ya para ir cerrando esta segunda idea, también quisiera comentar que Mijaíl le pone rostro a estos datos, ¿verdad? Que pudiéramos pensar que son, digamos, como datos, digamos, como más cuantitativos, a través de las entrevistas que le permiten a él captar las estrategias comerciales que utilizan los editores y las editoras para la comercialización del libro. Entonces, desde esta manera, como podemos entender, casi como escuchándolos hablar, ¿verdad?, por qué necesitaban turnar la edición con otros servicios, como la litografía, la diagramación, por qué acuden a la venta del bestseller, qué consecuencias trae eso en la diversificación de los catálogos, y hasta incluso, por ejemplo, por qué se decantan por un género, por ejemplo, la novela policial, y todos los desafíos que implica un concepto que me parece muy interesante, que nos propone Mijaíl, de la lectura editorial, que es esto un poco lo que hablaba Gabriel, de cómo el editor o la editora necesita fusionar los intereses del lector, del autor y de la editorial. Finalmente, la tercera idea hacia donde quisiera apuntar mi comentario es que, bueno, como ustedes saben, toda buena investigación siempre va a desplegar una serie de preguntas alternativas, no porque Mijaíl no las haya respondido ni tampoco tuviera la tarea de hacerlo, sino porque más bien por los temas que él nos plantea se despiertan nuevas interrogantes. Entonces, bueno, aprovechando que a lo mejor tendremos futuros investigadores en esta audiencia que se inclinen por la investigación, a mí me parece que hay una serie de preguntas que podemos, no sé si a lo mejor Mijaíl pueda dar cuenta de ello, o por lo menos inviten de alguna forma a seguir reflexionando sobre la obra. Por ejemplo, hay en algunas partes del libro sabemos que sobre todo los editores nos explican por qué eligieron un determinado texto, ¿verdad?, ya sea por la tendencia narrativa que representaba en ese momento o por el renombre del escritor. Sin embargo, desde mi perspectiva seguimos sin saber mucho sobre cuál es la valoración que utilizan las editoriales para incluir un texto y difundirlo, ¿verdad? Todavía nos queda como, digamos, lo planteo como una pregunta histórica, nos cuesta aún todavía como saber, no sé si es por un tema de confidencialidad, de reconstrucción del dato, cuáles son estos criterios, ¿verdad?, que permiten el patrocinio, ¿verdad?, de una obra y no de otra. Cuando existe catálogo, porque no en todos los casos hay, yo también me preguntaba qué decisiones pesan para construir ese catálogo. Me preguntaba más que todo pensando en cómo desarrolla el editor o la editora esa lectura del futuro, de cuál campo
de la producción tienen que innovar. Eso es como un primer grupo de preguntas. Otro grupo de preguntas que me hacía es que, a veces Mijaíl nos indica que es editor, también es poeta. Pero claro, obviamente él va a utilizar casos específicos para hacer viable su ensayo. Yo me hacía una pregunta: ¿cuál es el capital cultural de estos editores privados que los lleva a dedicarse a la industria del libro? ¿Y por qué, digamos, si de alguna forma ese capital cultural nos permite entender por qué prefieren un género o una tendencia? No sé la respuesta, solo lo pensaba mientras leía tu texto. En la obra de Mijaíl nos queda muy clara la reducción que tiene el Estado en la época neoliberal y el terreno que van ganando las editoriales privadas. Aún así, a mí me resulta muy llamativa el fenómeno que vos registrás sobre el boom editorial. Entonces yo me preguntaba, ¿qué condiciones económicas y culturales explican ese boom en ciertos años del siglo XXI que vos registrás en las gráficas? También, ¿qué condiciones de la década de los 90 permitieron posicionar a unas editoriales sobre otras y que llegaran ya a los 2000 siendo referentes de la literatura? Me quedan dos grupos de preguntas, ya vamos a cerrar. El antepenúltimo grupo de preguntas es que, considerando los patrones de lectura en una sociedad como la nuestra, creo que sería también un fenómeno centroamericano, ¿cuál es el público que llega a comprar a las editoriales privadas? ¿Qué podemos saber de ellos y cómo desarrollan ese interés por la lectura? Un poco porque todos estos, vean ustedes que toda esta complejidad de temas atraviesan de alguna forma la obra. Y ya finalmente, la última pregunta que yo me hacía era cuando nos presentan los corpus literarios en los cuadros, yo noto que hay un predominio de la autoría masculina en la narrativa del 84, del 99, en la novela policial y en la ciencia ficción. Entonces yo también me hacía la pregunta de que, si bien es cierto, nos identificas autoras, escritoras, ¿qué nos podría estar explicando esa ausencia femenina en ciertas tendencias o en ciertos periodos? Y bueno, ya para ir cerrando, pues solamente quisiera recalcar que a mí me parece que la obra presenta una profundidad teórica que lo hace desde una escritura que es muy explicativa y pedagógica, de manera que la persona lectora se siente guiada en todo momento, y que podríamos pensar tres grandes, hoy todo lo pensamos en tres, Gabriel. Sí, lo pensamos en tres, simplemente como tres grandes ideas para, que además son los tres capítulos los de Mijaíl. Podríamos pensar, bueno, entonces esta obra nos invita a una teorización del libro como mercancía literaria y sus dispositivos institucionales. Una segunda idea es que la obra nos ofrece un análisis de cómo convergen todos estos agentes en el mercado, el público, el privado, el universitario, el estatal, y la manera en que lo dinamizan a través de certámenes, premios, ferias de libro. Y finalmente nos ofrece una reflexión sobre la praxis editorial, en el sentido de pensarla más allá de un oficio técnico o administrativo, y verla también como todos esos desafíos en la intervención del texto y en las limitaciones económicas, ¿verdad? De manera que, así como Mijaíl habla de que estamos en un contexto de reconceptualización del sujeto productor, en este caso del escritor, me parece que también nos habla de una reconceptualización del lector. Entonces, bueno, son temas que se desprenden de esta obra, que es tan vasta, que es tan sugerente, y que, bueno, que mantengan la oportunidad de conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, doña
agradecido, no pueden imaginar el gozo que siento de agradecimiento por este espacio, sobre todo porque es un espacio que está dedicado a pensar en este ámbito y sobre todo con las intervenciones tan magistrales del doctor Gabriel, de Diana, quien tiene un libro, para mí fue realmente inspirador, el libro que escribiste de la Editorial de Costa Rica. Y yo quisiera empezar agradeciendo a la doctora Iliana su apoyo, su confianza en este trabajo, por supuesto a la editora Marianela Camacho, a quien le debo muchas lecciones, que Marianela no solamente tuve el lujo de tener a Marianela Camacho como editora, sino que también la entrevisté y me regañaba y me decía y me leccionaba así que eso ha sido para mí una maestra, al igual que otros editores como el señor Oscar Castillo, Gustavo Solorza, Emilia Fallas, que tuve la oportunidad de entrevistar, pero sobre todo de aprender. Un mundo que desde el punto de vista de la filología no solemos recorrer. Por supuesto, quisiera agradecer también a quien considero un maestro desde hace muchos años, al señor Carlos Francisco Monge, cuya lectura, sobre todo su posición historiográfica en el ámbito de la poesía costarricense, para mí fue realmente un maestro en la lectura, y ahora pues tenerlo como colega, aunque yo le digo colega, pero siempre lo veo como un maestro. Agradezco mucho su presencia, la presencia del doctor Jorge Lemus. Bienvenido, profesor Jorge Lemus, a esta casa de enseñanza, que está como profesor invitado, y por supuesto algo que es fundamental es la participación de todas y todos ustedes. Y aquí quiero agradecer profundamente a la señora Gretel, porque Gretel, cuando le comenté acerca del interés de esta actividad, también convenimos en que esta actividad fuera para las y los estudiantes, así que agradezco mucho el gesto de Gretel, quien es nuestra coordinadora en el área de español, y por supuesto a todas las autoridades de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Aparte de ello, a indudables amigos, amigas, colegas, a mi querido hermano que de sorpresa está por acá. Realmente es un acto muy emotivo para mí. Queridos compañeros de la MEC, de la maestría, Gabriel, Wilson, muchas gracias por estar por acá. Están también armándose investigaciones, al compañero Diego Zamora, también que está haciendo una investigación muy sugerente en relación con Educa. Efectivamente, tal como lo mencionó Gabriel y Diana, este ámbito del estudio editorial es un ámbito escaso, es muy reciente, con algunos artículos, proyectos muy pequeñitos, pero muy significativos. Y quisiera también enfatizar que aquí en la Universidad Nacional se está desarrollando todo un proyecto de investigación que tiene que ver con el análisis de la actividad editorial de las revistas literarias y culturales del siglo XIX, que lo está llevando a cabo justamente don Carlos Francisco Monge y el doctor Gabriel, y ahí estamos un equipo que viera qué alegría es cuando se reúnen los equipos, los colegas, para hablar de temas académicos y discutir temas académicos. Yo en particular he aprendido muchísimo de este grupo, así que me complace también su presencia. Rápidamente, me hubiese encantado responder las preguntas de Diana, pero son preguntas que me llevarían mucho tiempo, inclusive tendría que recapitular muchos aspectos, pero las tendré muy en consideración, por supuesto. Quisiera empezar con el título, ¿no?, que se llama Editorial Ex Machina. No sé si recuerdan el concepto de Deus Ex Machina. Un poco viene como ese intertexto en el título, ¿no? Editorial Ex Machina, puesto que lo que estoy aludiendo aquí es la capacidad interventora, la capacidad de interinvención de las editoriales en la construcción, en la circulación de la literatura costarricense. Sí, la pregunta que me hago es en qué medida, y esa es una pregunta que también tú te haces, Diana, con la editorial de Costa Rica, en qué medida las editoriales
ayudan a fabricar, en un momento, una coyuntura histórica específica, una literatura. Y en este caso me interesó analizar este fenómeno en un periodo poco estudiado, poco referido en las historias de la literatura costarricense. Lamentablemente los trabajos de don Álvaro Quesada llegan hasta el 2000, su lamentable fallecimiento, y las historias, el resto de las historias de la literatura costarricense generalmente se quedan a principios del 2000. Entonces me interesaba mucho ver qué estaba pasando en el ámbito de la literatura costarricense más contemporánea. Bueno, ya han pasado 4 años, pero me interesaba un poco rescatar al menos este ámbito. Quisiera compartirles con ustedes un epígrafe que a mí en lo particular me ha ayudado mucho en mi formación de la filología, porque a veces tenemos la idea de que la filología es para poner comas, para revisar textos o ese tipo de cosas, ¿no? Perdemos un poco la dimensión crítica de la filología y su relación con las ciencias sociales, que para mí este ámbito hay que recuperar. Esto ya lo había desarrollado un gran crítico argentino, Alejandro Lozada, el acercamiento de las ciencias sociales y la hermenéutica, la filología, como un instrumento. Y a mí esta cita me ayudó muchísimo, de Terry Eagleton, un gran teórico marxista, que decía lo siguiente: la literatura puede ser un artefacto. Evidentemente que aquí se está refiriendo al concepto de Lukács, el artefacto estético. Dice, la literatura puede ser un artefacto, un producto de la conciencia social, una visión del mundo. Yo creo que en eso estamos todos y todas claros. Pero también es una industria. Los libros no son solamente estructuras de sentido, que por supuesto que hay que estudiar, sino que además son mercancías producidas por editoriales para ser vendidas a un precio en el mercado. Con esta simple síntesis, que para algunos podría ser muy determinista, para mí resulta clave. Resulta clave para entender la literatura como una forma de mercancía cultural, para entender la literatura, los mecanismos literarios, cómo se institucionalizan, cómo se circulan, para formar un concepto y una recepción, un acercamiento, inclusive hasta intersubjetivo, con la literatura. Luego digamos, de este epígrafe, el texto de este ensayo está organizado en 3 partes que el doctor Gabriel y Diana lo han realmente, digamos, han visto otras variables, y realmente les agradezco mucho las intervenciones. Yo lo organicé en 3 secciones. Una primera sección que tiene que ver con una especie de recuento teórico metodológico de la teoría literaria, principalmente la teoría literaria de índole sociológica, pero también la teoría literaria de índole marxista, 2 cosas que no necesariamente están juntas, a partir de una revisión de algunos autores claves, sobre todo franceses, Robert Scarpit, Pierre Bourdieu, Gisèle Sapiro, pero también la importancia que tuvo durante la década de los 70 otros grandes historiógrafos, críticos literarios poco estudiados y lamentablemente muy excluidos del canon de la teoría literaria, como pueden ser Alejandro Lozada, Ángel Rama, Beatriz Arlo, la Beatriz Arlo de la década de los 70 y Carlos Altamirano. Ellos, a partir de la década de los 70, con el fenómeno del boom, del llamado boom editorial, desarrollan toda una serie de teorizaciones sociológicas acerca de la literatura entendida como una institución, como una práctica social. Entonces me interesó hacer un primer recuento de esta parte. En la segunda parte, lo que intento hacer es una interpretación para un recorrido panorámico, histórico, acerca de la influencia que ha tenido el campo editorial o la industria editorial en el desarrollo de ciertos géneros literarios a partir de 1990 hasta el 2020, y particularmente me interesaron 3
variables, digámoslo así. Uno, cuál es la influencia de los premios de las editoriales y su correlación con los premios nacionales. Es interesante ver este fenómeno, a pesar de que no podemos determinar que los premios nacionales son, repito, determinados por las editoriales, pero hay una correlación ahí que hay que estudiarla. URUC, por ejemplo, lleva 10 años de publicar y de premiar autores nacionales. El género de narrativa, por ejemplo. Género de poesía, la UNED marca la ruta. Es decir, creo que aquí no es tan casual el asunto, ¿no? Es decir, podemos ver que hay una incidencia. Lo otro que me interesó fueron los certámenes literarios, porque los certámenes literarios, en el cual también participé con este ensayo, pues tienen mucho que ver con esa institucionalización de lo que para una sociedad significa la literatura, lo literario. Y por supuesto, la importancia que cumplen ciertos géneros literarios, como bien decía Diana, patrocinados o auspiciados por ciertas editoriales. El género de la novela negra o novela detectivesca, el género de ciencia ficción, otros géneros ligados al ámbito de la fantasía o referencias no miméticas. Hay una gran promoción editorial de editoriales que muchas veces son fomentadas por los propios autores de estos textos. Eso es muy interesante. Y el fenómeno de la autopublicación, que es un fenómeno muy, muy interesante de analizar. Y el tercer capítulo, que yo en particular quiero mucho este tercer capítulo, porque es un capítulo que me permite tratar de relacionar la instancia editorial como una instancia poética. Poiesis significa creación, transformación. Bueno, las editoriales son en ese sentido un campo poético, un campo que transforma, un campo que dinamiza. No son simplemente agentes, como decía Teodoro Adorno, de reproducción técnica, sino que son instancias que producen una significación, que producen, como decía también Roland Barthes, significancia. Las editoriales transforman, esto también lo decía Mukarovsky, el objeto, transforman el artefacto en objeto estético. Yo esto pues le llamo mercancía literaria, lo transforman en una mercancía. Y no hay que tenerle miedo a decir mercancía literaria. Es una forma material, es una forma muy concreta de ver la literatura también. Esos son los 3 capítulos y particularmente, les decía, me interesaba mucho entender esta actividad editorial como una actividad poética, y a esto pues poco me salió el alma poeta, pues en vez de decirle poética, que es lo que acostumbramos cuando hablamos de teoría literaria, pues le puse editorética. Atención, la palabra ética está metida allí en el medio. Editorética. ¿Cuál es el deber ser de las editoriales? ¿Cuál es la ontología de una editorial? De una instancia editorial. Y particularmente en este tercer capítulo me interesó mucho acercar la actividad editorial vista como una poética, una especie de arts editoriales, como bajo 4 o 5 subtemas: la lectura editorial, la mediación dialógica que produce la instancia editorial. El editor, la editora, la instancia editorial en sí realiza un doble ejercicio de lectura. Es decir, muchas veces, y esto me lo explicaba nuestra editora de la Universidad Nacional, Marianela Camacho, muchas veces hay una especie de separación del cuerpo y de la mente, ¿no? Porque tienen que pensar no solamente ellos están leyendo el texto, sino que también tienen que pensar en el lector futuro. Están leyendo al autor, pero también imaginando al lector. Entonces aquí hay una mediación dialógica interesante. Dialógica porque están pensando en un tercero. Hay una intervención de escritura. Es decir, la instancia editorial, la función editorial, lee el texto con ojos profesionales, con ojos de oficio, y tiene que intervenir la escritura, marca el texto. Es decir, hay una escritura que se plantea. 3, y aludiendo al querido Roland Barthes, a mí me encanta Roland Barthes, 2 autores que siempre me siguen enseñando, es
Mijaíl Bakhtin, ya les decía a los estudiantes que a mí me decían Bakhtincillo cuando estaba, Mijaíl Bakhtin y Roland Barthes, Rolando Barrantes, como lo llamo yo, así como para priorizarlo un poco. Es la llamada muerte del autor. Roland Barthes nos habla de la muerte del autor. Bueno, yo hablo aquí un poquito de la muerte fingida del editor. Marianela, no es que te esté matando ni mucho menos, es un concepto teórico, pero lo que quiero decir es simplemente que, esto lo explicaba bien el doctor Gabriel, el editor realiza su trabajo, pero tiene que esconder al final su trabajo, para que el lector crea que el autor le está hablando directamente. Es un efecto estético y es un efecto en donde el editor tiene que morir en el texto. Finalmente, otro campo que desarrollo es el tema de la autoría. ¿Quién es el autor? ¿Las editoriales o eso que llamamos autor? Es un tema muy delicado, pero si nos remontamos al siglo de oro, es decir, al siglo XVII, vemos que las compañías teatrales, la palabra autor era el dueño de la compañía teatral, no era Lope de Vega, no era Calderón de la Barca. El dueño de la compañía teatral, el empresario, se le llamaba autor, porque es el que tenía autoridad. Entonces aquí hay una reconversión, una inversión del concepto de autoría. ¿Quién es el autor en los procesos de literatura? ¿El escritor o el editor? Una instancia editorial. Y otro aspecto que para mí sociológicamente me parece muy interesante es ver las editoriales como instituciones sociales, formales o informales, pero una institución social, en el sentido que las editoriales tienen una agenda ideológica, una agenda política que la dejan entrever en su propio catálogo, en sus formas de distribución, en las formas en que se relacionan con el escritor, en las formas que se relacionan con el público lector. Y esto es muy evidente en el caso costarricense, en el caso latinoamericano, de observar cómo esa capacidad de agenda ideológica de ciertas editoriales marca ciertas rutas, ciertos géneros, ciertas políticas inclusive de lectura, o ciertas lecturas políticas también. Finalmente, en la página 46 a la 49, mi ámbito de formación, digamos, lo que a mí me interesó mucho en el campo de la filología fue la historiografía literaria. Gracias a los trabajos de don Carlos, gracias a los trabajos de don Álvaro Quesada, de Margarita Rojas, de Flora Juárez, de la Universidad Nacional, que tiene, como bien decía Gabriel, una escuela en formación historiográfica y crítica, análisis de la crítica. Manuel Picado, por supuesto, que trabajó también aquí en la Universidad Nacional. Es decir, una serie de investigadoras, de investigadores que se han acercado a la historiografía literaria. Yo me siento sumamente deudor de esa escuela de pensamiento, y lo que yo intento también es marcar una nueva reconceptualización de la historiografía literaria. Y para ello propongo tres ideas, tres cartas, digamos, tres planteamientos. Uno es comprender la dinámica literaria más allá de un conjunto de obras, autores y formaciones significantes, una palabra que le encantan a los estructuralistas, formaciones significantes, con el fin de analizar la dimensión socioideológica que cumple esta práctica cultural como parte de una serie de instituciones y mecanismos sociales a partir de los cuales se desarrollan históricamente los discursos estético-ficcionales. En otras palabras, lo que intento defender es una historiografía que vaya más allá del concepto de obra, más allá del concepto de autor, más allá del concepto de texto, sino que también vea la literatura a partir de las condiciones de recepción, de producción que la ejercen, en las cuales media. El segundo aspecto es descentralizar la noción generacional y periodológica. La historiografía le encanta y nace de allí, por eso es una disciplina sumamente positivista, surge en mediados del siglo XVIII y se desarrolla exponencialmente en el siglo XIX con las famosas historias de la literatura nacional europea.
pero es descentralizar la noción de género y periodo. Esto ya, digamos, no podemos caer, y esto lo discutimos muchas veces en el grupo de investigación, no podemos seguir pensando la literatura en términos de categorías cerradas, en términos de dónde pongo los cajones y dónde pongo los autores. Es más allá, es tratar de descentralizar esa noción, esa lógica, como bien dice el doctor Francisco Rodríguez Cascante, esa noción archivística de la historiografía, esa noción de crear archivos, de crear una especie de memoria. Es más que eso, por eso la relación de historiografía con la sociología literaria es muy, muy útil. Y el tercer aspecto es priorizar desde un enfoque teórico, metodológico, los estudios de recepción y mediación en la interpretación histórico-literaria de los procesos literarios, es decir, abocarse a estudiar qué hace una librería, por qué las librerías son tan importantes en la literatura, por qué las editoriales, por qué el público lector, qué hacen las revistas literarias y culturales, qué hacen las redes sociales, de qué manera las redes sociales están impactando en la forma en que pensamos la circulación de lo literario. Los escritores ya no publican, ya hay escritores que les encanta publicar en Facebook sus escritos. Y esto replantea otra forma de ver la literatura. No lo digo de manera despectiva, al contrario, lo veo desde el punto de vista académico como una línea de investigación muy rica de entender cuáles son los nuevos fenómenos en que está circulando la literatura en el campo de la virtualidad. Algunos llaman esto ciberliteratura, etc. ¿Cuál es el papel de las librerías, por ejemplo, o de las ferias del libro? Que siempre es una polémica interesantísima lo que se generan allí en las series del libro. Analizar más las polémicas literarias, analizar el papel de la crítica, no tanto de las revistas literarias impresas, ya eso pasó, sino estamos ante el fenómeno de los blogs literarios, o de que los escritores inclusive se producen su propia crítica. ¿Ya? Entonces, todos estos fenómenos que son más contemporáneos, creo que son indispensables para renovar nuestro campo de estudios, para acercar la filología, la enseñanza de la literatura a un medio mucho más contemporáneo, mucho más dinámico, y ante una nueva fase del capitalismo que nos convoca a este tipo de retos de investigación académica. Nuevamente reitero mi agradecimiento, sobre todo a las y los estudiantes que han estado acá presentes, a todos los compañeros que he mencionado. Espero que el libro les agrade y por supuesto que nos permita entre todos resolver o intentar resolver, acercarnos a otras formas de entender la filología, la crítica literaria. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Mijaíl, por sus comentarios y por entregar hoy a la comunidad universitaria el compendio de sus estudios sobre la influencia directa de la editorial en la producción literaria de nuestro escenario contemporáneo. Le ruego pasar a la señora Eliana Araya y al señor Mijaíl Montoy frente a la mesa para hacer la entrega del libro. Les agradecemos a todos su asistencia a tan representativa